Quiero empezar agradeciendo a la Fundación Gadea el que haya incluido medicina clínica entre las áreas de conocimiento y de investigación. Tal vez esto se deba a que nuestro director, el director de la Fundación Gadea, el doctor José Antonio Gutiérrez Fuentes, pues es médico y además internista, como yo también. Yo también, como les digo, soy internista y soy un clínico que lleva 44 años ejerciendo la medicina de cabecera, la medicina general, en hospitales y en práctica privada. ¿Qué es la medicina clínica? Bueno, tal vez algunos o muchos de ustedes hayan tenido alguna experiencia con médicos, pero en suma, la medicina clínica pretende preservar la salud de las personas, de todos nosotros. Y cuando esta salud se quiebra, cuando aparece la enfermedad, intenta restaurarla. Todos nosotros, y se ha mencionado, todas las ciencias, el conocimiento, el desarrollo de la humanidad, habrán tenido en algo que ver en la longevidad. Pero fíjense, en septiembre de este año, mediante la agencia Bloomberg, aparecía la noticia de que España es el tercer país del mundo con mejor sistema sanitario, por detrás de Hong Kong y de Singapur. Y digo yo que algo los médicos y el conjunto de las ciencias habrán tenido que ver en esta consecución. ¿Cuáles han sido las aportaciones históricas de las ciencias médicas a la humanidad? Esta figura pretende recoger los hitos de la terapéutica médica a lo largo de más de 200 años. A finales del siglo XVIII se desarrollaron las vacunas. La primera fue contra la viruela. Un médico inglés que toda su vida dedicó sus esfuerzos al ámbito rural, deseando permanecer en esa posición atendiendo a los más humildes, observó cómo las personas que ordeñaban vacas infectadas por el virus de la viruela vacuna tenían unas lesiones en las manos que les protegía de alguna manera cuando después surgían las epidemias de viruela. Y tuvo la capacidad analítica y de observación para concluir que tal vez esas lesiones en las manos eran las que les protegía, les inmunizaba frente al virus de la viruela. A finales del siglo XIX surgieron ya pequeñas moléculas, como por ejemplo la aspirina, para el tratamiento del dolor y de la fiebre. Y esto se debió a un químico alemán, Felix Hoffmann, que fue capaz de acetilar con ácido acético el ácido salicílico de la corteza del sauce. De ahí el nombre de la aspirina, la A de acetilación, spir, la corteza del sauce, in era la terminología que se daba a los fármacos en aquel entonces. Y hoy en día es un medicamento muy utilizado como antiagregante plaquetario. Hacia 1925-30 comenzaron a desarrollarse los antibióticos. El primero, la penicilina, gracias a Alexander Fleming, que tuvo también la siguiente capacidad de observación. El laboratorio de Fleming era algo desordenado, pero en las placas de Petri había surgido en una de ellas, se había cultivado Staphylococcus aureus, y de forma casual fue colonizado por unos hongos. Fleming observó que alrededor de estos hongos había un halo de inhibición de crecimiento bacteriano del Staphylococcus aureus y pensó, en buena lógica, que ese hongo producía una sustancia que inhibía la proliferación bacteriana. Esa sustancia luego se aisló de forma química, por procedimientos químicos, era la penicilina. En 1980 surgieron los anticuerpos monoclonales, que hoy en día han transformado el tratamiento del cáncer y de las enfermedades autoinmunes. Se debió a César Milstein y George Kohler, quienes en Cambridge hicieron un hibridoma a partir del linfocito B capaz de reconocer el antígeno y a partir de la célula del mieloma que producía anticuerpos de forma anárquica, fueron capaces de generar anticuerpos monoclonales. Naturalmente, César Milstein, si preguntamos a la población española, pocos sabrán quién fue, pero sin duda conocerán a Diego Armando Maradona y no digamos a Messi. César Milstein fue el segundo premio Nobel de Argentina, después de Husay.
En la actualidad estamos inmersos en una vorágine de nuevas terapéuticas que tienen mucho que ver con la genética, con el RNA mensajero, con la inhibición del RNA para no producir ciertas proteínas, como por ejemplo el PCSK9, capaz de unirse al receptor de colesterol y degradarlo. ¿Cuáles han sido en suma las aportaciones históricas? Bueno, yo he listado sin que haya una prioridad lo que han contestado las encuestas de los consejeros de medicina clínica. Y quiero centrarme solamente en una que se ha mencionado, la longevidad y la esperanza de vida. Verán, esta gráfica recoge la esperanza de vida de los últimos 117 años en España. En 1900 era de tan solo 35 años. Y a lo largo de algo más de un siglo, ha llegado a crecer hasta la actualidad, que viene a ser en hombres de 80,4 años y en mujeres 85,7 años. Si nos comparamos con los países de nuestro entorno, en 2015, cuando la Unión Europea era de 28, los hombres españoles teníamos una esperanza de vida de 2,2 años mayor que los países de Europa y las mujeres 2,5. Sin duda, ellas son más fuertes que nosotros. ¿Cuáles son las fortalezas de la investigación en el área de medicina clínica? Bueno, de este listado yo voy a destacar fundamentalmente las grandes infraestructuras. Disponemos de una red de hospitales como nunca ha tenido España en toda su historia. Hospitales comarcales, hospitales universitarios, de absoluto primer rango a nivel mundial. Debilidades. Siempre tenemos una tendencia, una inercia tremenda a resaltar las debilidades. Y vean que esta lista es claramente superior a la de las fortalezas. Probablemente esto es incierto. Yo quiero destacar estas 4. En primer lugar, la atomización de los grupos de investigación en medicina clínica en España, con enormes diferencias en cuanto a comunidades autónomas. En segundo lugar, y esta es una gran contribución del profesor Vaquero, no hay una política decidida de apoyo a la excelencia. Se entiende equidad como café para todos, pero la equidad no es proteger a los mediocres. Equidad es dar oportunidades a todos por igual. Y una vez que todos han tenido su oportunidad, que cada uno demuestre su talento. En tercer lugar, sin que sea una prioridad, insisto, la investigación clínica, los clínicos tenemos que hacer además asistencia. De manera que compaginar la asistencia que tiene que hacer todo el mundo por igual en los hospitales, más investigación clínica, es una tarea ciertamente heroica. Y por último, fíjense, una reflexión es los horarios en los hospitales. Somos de los pocos países que pueden tener un horario de 8 a 3. Los hospitales anglosajones, donde yo también he estado, pues naturalmente tienen un horario mucho más racional, de 8 a 6 o de 9 a 5 de la tarde, pero tomando en mediodía, que es un periodo de reflexión, de encuentro con otros profesionales como parte de la jornada laboral. Tan solo el lunes empezó esta acción de la Fundación Gadea en la que hemos puesto muchísima ilusión, que es el boletín informativo. Y como parte de este boletín informativo que yo he recibido y que ojalá podamos diseminarlo en muchas miles de personas a lo largo de España, venía esta noticia de la directora del Instituto de Salud Carlos III. El médico que investiga lo hace en su tiempo libre. Esto es heroico, pero absolutamente insostenible. Y doy fe en ya, digamos, la última parte de mi vida, que yo he dedicado más de 40 años a una investigación realmente de 10-12 horas al día durante 6-7 días a la semana. Y les puedo garantizar que esto no se puede sostener en las generaciones actuales, y menos con la proporción de hombre que quiere naturalmente compatibilizar su maternidad, el cuidado de la familia, con otras obligaciones profesionales. ¿Cuáles son los retos de la medicina clínica? Bueno, aquí les señalo 5, pero uno de ellos es el envejecimiento y la fragilidad. Miren, esta es la pirámide poblacional que nos espera y la proyección del Instituto Nacional de Estadística hasta 1050. En la base, en la actualidad, la edad, digamos, la que ocupa la mayor extensión es las personas de 35 años. Y esto va a ir creciendo hasta el año 2052 a razón de un año cada 365 días. 3 ideas. En primer lugar, en el año 2050, el 50% de los españoles tendrán más de 65 años. En segundo lugar, la tasa de dependencia será del 100%.
entendiendo por tasa de dependencia que por cada trabajador habrá una persona de menos de 16 años o bien otra de más de 65. En tercer lugar, en la actualidad, más de 80 años, 2,4 millones. En el 2050, más de 80 años se multiplicará por 2,5, 6,2 millones de personas. Fíjense, decía Charlie Brun, me he vacunado de la polio y de las paperas. También me he vacunado de la varicela, de la tosferina y del sarampión. Pero después tropecé y me caí por las escaleras. De manera que debemos reflexionar los médicos clínicos y ser conscientes de qué es lo importante. Dar vida a los años o años a la vida. De manera que entendemos que lo importante es la funcionalidad. Otro reto importante es la relación médico-enfermo con los instrumentos, con la informática que sin duda se ha incorporado a nuestro quehacer cotidiano clínico. Y a veces tenemos que atender al ordenador o atender al paciente, porque resulta difícil compatibilizar todo eso en 7-10 minutos por visita. El último reto es el tratamiento de las enfermedades. Fíjese, esta tabla recoge la supervivencia al año, las columnas de color claro, y la supervivencia a los 5 años, columnas de color azul, de múltiples enfermedades, muchas de ellas oncológicas. A la cabeza el cáncer de pulmón, con una mortalidad a los 5 años del 82%. En el otro extremo de las enfermedades oncológicas, el cáncer de mama, con una mortalidad a los 5 años de tan solo el 10%. Hoy en día tener cáncer ciertamente no es lo peor en cuanto a longevidad. El total de los cánceres en hombres y en mujeres, mortalidad a los 5 años, 30%. Quiere decir 70% de supervivencia. Hay enfermedades peores, por ejemplo la insuficiencia cardíaca, mortalidad a los 5 años, 50%. Pero la pregunta es, ¿debe ser la longevidad la variable de éxito en la medicina clínica? ¿Qué propuestas hacemos? Bueno, hay muchas propuestas, pero solo quiero centrarme en una, la carrera del profesional investigador clínico y el horario de los hospitales. A la universidad y empresa yo le diría prestigiar el beneficio social y económico. Desgraciadamente, y yo creo que nuestra generación ha contribuido a ello en el sentido positivo, de que lo económico dentro de los hospitales está mal visto. Al mundo de la empresa esto le puede sonar a chino, pero esta es la realidad. Hacer ensayos clínicos, colaborar con empresas, generar recursos económicos está mal visto. Esto está cambiando, pero desgraciadamente hemos tenido esa cultura hasta muy recientemente. Las propuestas a los científicos, esencialmente vincularse todavía más, además de los institutos, con la investigación básica y estimular el trabajo clínico con empresas que genere beneficios para la sociedad. Como conclusión, creemos que la medicina clínica ciertamente ha aportado mucho a la sociedad históricamente y también en los 18 años que llevamos de este siglo. Pero tenemos retos importantes. En primer lugar, la fragilidad. No debemos añadir muchos años a la vida, sino más bien calidad de vida, que los años que vivamos sean de calidad, en pleno desarrollo de nuestras facultades. Y en segundo lugar, pensar de una forma holística a nivel mundial las enormes desigualdades en el acceso a los servicios sanitarios del siglo XXI. Pensemos que en España, ciertamente, y con el sistema sanitario que tenemos, somos, sin duda alguna, unos privilegiados. Muchas gracias por su atención.